Qué bueno verte de nuevo, Grace. Es bueno verte. Gracias por reunirte conmigo. Con todo gusto. ¿Tuviste tiempo para pensar en lo que hablamos la última vez? Sí, básicamente lo que repasamos la última vez fue que soy pecadora e injusta y estoy yendo al infierno. Bueno, sé que estás bromeando, pero es cierto que ninguno de nosotros es perfecto y que todos somos injustos comparado con Dios. Pero Grace, hubo uno que fue perfecto. Verás, este perfecto es a quien Dios envió para ser nuestro Salvador. Vemos este rescate descrito en una frase que comúnmente conocida, pero no comúnmente comprendida. Está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Puedo mostrártelo? Sí, por favor. Bueno, allá vamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces este plan de rescate de Dios enviando a su Hijo perfecto es difícil de asimilar. ¿Estás diciendo que Él hizo eso incluso pensando en mí? Sí, es así. Recuerda, mira este versículo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Grace, tú puedes ser parte de todo aquel que cree en Él. Mira, a través de Jesús, Dios nos rescata del castigo de nuestro pecado, que es la muerte y el infierno. El rescate de la humanidad por parte de Dios es el milagro más grande que la humanidad jamás experimentará. Este rescate puede convertirte en tu rescate, Grace. Verás, desde que Adán trajo el pecado al mundo, como hemos hablado antes, todos tenemos corazones pecaminosos que no buscan a Dios y por lo tanto merecemos la respuesta justificada de Dios a nuestro pecado, castigo y finalmente la muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron hechos pecadores. Así, por la obediencia de un solo hombre, Jesús, muchos serán justificados. Entonces, Grace, puedes ver que sin Dios no hay esperanza para nosotros. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionaste, sé Juan 3:16. Ese es el único versículo de la Biblia que conozco. Lo memoricé cuando fui al campamento de la iglesia de mi prima cuando era niña, pero realmente no entendía lo que significaba. Simplemente lo memoricé por el premio, por supuesto. Bien por ti. Bueno, es un verso muy popular y es que nos da esperanza. Verás, el plan de rescate de Dios para nosotros, y Él brinda este rescate porque nos amó, incluso cuando no hicimos nada para merecer ese amor. Aún así, sacrificó a su Hijo perfecto, Jesús, por ti y por mí, por todos los que ponen su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Si creemos en Jesús, cualquiera de nosotros que creamos y sigamos a Jesús, algún día nos reuniremos con Él en el cielo. Por cierto, ¿has oído el término evangelio? Seguramente he escuchado la palabra, pero no tengo idea de lo que significa. Es una de esas palabras eclesiásticas que no entiendo. Seguro. Bueno, el evangelio simplemente significa buenas noticias. La venida de Jesús es la buena noticia a la que se refiere. El evangelio es una buena noticia para la humanidad. De hecho, es la mayor noticia de toda la historia de la humanidad. Fue la primera noticia relevante para toda la humanidad. Dios envió a Jesús del cielo a la tierra para vivir la vida perfecta que no podíamos vivir y luego para rescatarnos de nuestros pecados, pagando la deuda por nuestro pecado, recibiendo el castigo de nuestro pecado al morir en esa cruz. Se sacrificó por nosotros, dándonos esperanza y seguridad de reunirnos con Dios. He oído acerca de que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero me parece muy distante y sin ofender algo irreal. Simplemente no puedo comprender eso. Lo entiendo, es bastante incomprensible. Dios podría habernos dejado solo para destruir el mundo y a los demás, pero nunca nos dejó realmente solo. Dios hizo lo que solo Dios podía hacer. Él vino a nosotros. Dios envió a su Hijo, Jesús, quien vino a la tierra para salvar a todo aquel que cree en Él, es decir, todos los que ponen su fe en Él. Definitivamente estoy interesada en saber más sobre Jesús y su vida y cómo específicamente me rescató. Que yo sepa, en la historia se lo considera un hombre bueno y santo que ayudó a mucha gente, alimentó a los pobres y ayudó a los enfermos, pero hasta ahí llega mi conocimiento. Bueno, eso es cierto, pero hay mucho más en la historia.
No fue solo un hombre en la historia, sino el hombre más importante que jamás haya caminado sobre la tierra. Vemos en la Biblia cómo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y nació como un niño completamente humano de María y José. Jesús era plenamente hombre, pero también era plenamente Dios. Sé que es muy difícil de comprender y hablamos más sobre Jesús siendo Dios en otra ocasión, pero es importante saber que Jesús era tanto humano como divino. Nuestro rescate se produce cuando Dios se hace hombre para hacer lo que Adán y Eva y toda la humanidad no pudieron hacer. Jesús vino a obedecer plenamente los mandamientos de Dios y a vivir una vida libre de pecado. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos: vivir una vida perfecta y sin pecado. Está bien, entonces Jesús es el Hijo de Dios y Dios, pero también un hombre. Ay, hay mucho que entender, Trey. Entonces, dices que Dios envió a Jesús para hacer nuestro plan de rescate. ¿Cómo es exactamente que Jesús viviendo en la tierra sea nuestro plan de rescate? Bueno, estás haciendo las preguntas correctas, Grace. Verás, aunque Jesús era un hombre y fue tentado con las mismas cosas que nosotros, no pecó. Vivió una vida completamente sin pecado. Luego, a los 33 años, murió en la cruz donde continuó el rescate. En la cruz, Jesús, que era completamente inocente, recibió el castigo de la ira de Dios. En realidad, eso fue gracias a todo y cada uno de los pecadores, por todos y cada uno de los pecados individuales. Entonces, Grace, imagina lo peor que has hecho en tu vida y la culpa y la vergüenza que sientes. Jesús soportó toda la culpa, la vergüenza y el castigo de cada pecador del mundo entero que cree en Él, cualquiera. ¿Ves? La Biblia habla de esto en 2 Corintios 5:21. ¿Puedo leerlo? Sí, por favor. Bueno, aquí dice: por amor a nosotros, Él, refiriéndose a Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, refiriéndose a Jesús, para que en Él, en Jesús, seamos justicia de Dios. Bien, entonces el Evangelio es realmente la verdad sobre lo que Jesús hizo al venir a nosotros. Supongo que está empezando a tener un poco de sentido, pero es muy difícil comprender lo que hizo Jesús. Lo sé, es difícil de creer que Jesús tomó el castigo por todos nuestros pecados pasados, presente y futuro. Que la ira de Dios fuera puesta sobre Jesús. Verás, cuando Jesús estaba muriendo gritó: consumado es, lo que significa que estaba completo. Entonces, todos los creyentes que ponen su fe en Jesús nunca experimentarán el castigo de Dios por nuestro pecado. Entonces, cuando Dios nos mira, no ve la fealdad de nuestro pecado, sino que ve la vida perfecta de Jesús. Él fue nuestro completo sustituto. Pero ¿cómo es que la muerte de Jesús ha cambiado las cosas para mí y para todos los demás? Generalmente en una historia, cuando alguien muere, es el final de la historia, no el comienzo. Claro, eso es cierto, pero Jesús no permaneció muerto. Su muerte es en realidad el comienzo de nuestra esperanza, no el final de la historia. El amor de Dios por nosotros no podría mostrarse más claramente para que lo veamos. Su nacimiento humano, su vida perfecta, la cruz cruel y la tumba vacía hablan del rescate que Dios proporciona amorosamente a través de Jesús para aquellos que ponen su fe en Él. Bien, entonces Jesús vivió una vida sin fracasos ni pecado, a diferencia de mí. Y cuando murió, la ira de Dios por mí recayó sobre Jesús. Eso es muy pesado. Puede que necesite algo de tiempo para procesar todo esto antes de continuar. Hay mucho en qué pensar,
pero es el Evangelio glorioso, la buena noticia. Entonces, Grace, ¿qué tal si la próxima semana nos vemos? Hablemos de lo que significa que Jesús no permaneció muerto en su tumba vacía. ¿Eso sería bueno? Sí, definitivamente necesito aprender más sobre Jesús y cómo nos rescató. Entonces, basándonos en lo que ya hemos hablado, la primera vez que nos reunimos, hablamos sobre Adán y Eva, cómo Dios los creó y cómo pecaron contra Dios. Y eso trajo todo este pecado al mundo. Y yo soy parte de ese pecado, peco también. Entonces, para rescatarnos, Dios básicamente se hizo hombre e hizo lo que yo no podía hacer y viviendo sin pecado. Sí. Y luego, cuando murió, la ira de Dios hacia mí por mi pecado recayó sobre Jesús. Así que no tengo que pagar el precio. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Exactamente. Dios mío, lo estás haciendo muy bien. Creo que estoy entendiendo, pero estoy emocionada de aprender más sobre Jesús. Gracias por reunirte conmigo, Trey. Con mucho gusto.